Estos chicos son los seres malditos. Yo lo único que tuve que hacer es amarrear un poquito el árbol para que se caigan las arañas y que nos demos cuenta que ese árbol está lleno de frutos. Si un maestro no aprende de sus alumnos, no está preparado para enseñar. Hay veces que solo falta un hombre para cambiar una historia que parecía insalvable, y es lo que ocurrió con Paraguay, que, buscando dejar atrás los fracasos, apostó por Gustavo Alfaro, quien, con su liderazgo y sus frases, convenció al grupo y estos llevaron a la selección a clasificar a un mundial luego de 16 años. Analizamos la campaña y cómo hizo el cazador de utopías imposibles para repetir la hazaña. En julio de 2024 parecía que la historia de fracasos se volvía a repetir. Desde que llegaron a cuartos de final en Sudáfrica 2010 y a la final de la Copa América 2011, los paraguayos solo coleccionaban decepciones con la selección. Primero al culminar en último lugar de las eliminatorias a Brasil 2014, el mundial que se jugaba al lado de casa. Luego la eliminación más dolorosa posible, cayendo de local ante Venezuela en la última fecha para quedar fuera de Rusia 2018. Y luego una pobre campaña para no clasificar a Qatar 2022. En este tiempo pasaron innumerables técnicos sin que alguno solucione el problema principal. El elegido para dirigir a la selección en las eliminatorias del 2026 fue Guillermo Barros Esqueloto. El mellizo asumió en las eliminatorias anteriores y solo sumó 4 de 18 puntos en las últimas fechas, confirmando así otra campaña sin clasificar al Mundial. Se esperaba que, con tiempo, Barros Esqueloto iba a corregir los errores para el nuevo ciclo. Perdió 3 amistosos contra rivales directos y no se veía una mejoría. La presión era aún mayor por el aumento de cupos de clasificación, de 4 a 6 cupos directos. Quedar fuera sería un fracaso imperdonable para una dirigencia que ya falló 2 veces antes. Antes del inicio de la eliminatoria jugaron un amistoso ante Nicaragua en el Defensores del Chaco. Ni siquiera con entrada gratuita se pudo llenar el estadio, debido a la nula expectativa que había en el equipo. Esto, más los malos resultados anteriores, llevaron al técnico y a la APF a decidir cambiar la localía a Ciudad del Este. Ya lo hicieron en su victoria ante Ecuador y lo volverían a hacer en la primera fecha ante Perú. Según su lógica, aquí tendrían mayor apoyo del público y menos presión. En el debut iban a recibir a Perú. La albirroja tuvo todo a su favor en el partido. Un expulsado de Perú en el primer tiempo, muchas chances falladas y 4 remates contra los palos. Pero no fue suficiente para romper el 0-0 final. La selección volvió a decepcionar frente a su gente y la presión aumentó para la segunda fecha ante Venezuela. Aquí Paraguay volvió a generar algunas chances, pero un penal infantil de Iván Piris en tiempo de descuento le dio a Venezuela un penal. En 2020 Anthony Silva atajó un penal en esta misma situación, pero esta vez fue diferente, con Salomón Rondón marcando el 1-0 final. La presión era total sobre la APF, en lo que era el peor inicio desde el 2014. La decisión fue rápida, sacar a Barros Esqueloto y apostar por un nombre que conocía mucho el fútbol local, Daniel Garnero, quien fue múltiple campeón con 3 diferentes clubes en la última década. La idea era buscar a alguien que conociera mejor a los jugadores para que rindan más. Su primer desafío fue ante Argentina, partido que empezó perdiendo en apenas 3 minutos con un gol de Otamendi. Tras esta derrota, donde Paraguay volvió a generar poco en ofensiva, enfrentó a Bolivia de local, ahora de vuelta en el Defensores del Chaco. Era el partido a ganar, ya que Bolivia llevaba 30 años sin ganar de visitante, pero tomó 69 minutos conseguir el gol de la victoria. Este llegó a través de Antonio Sanabria, quien ingresó para definir y marcar el primer gol de la eliminatoria para la selección. Con la presión de seguir sumando, en noviembre enfrentaron a Chile, partido que terminó 0-0, pero donde jugaron con un hombre menos por un tiempo entero por la expulsión de Robert Rojas. Buscaban una nueva victoria en casa ante Colombia, pero a los 11 minutos los visitantes tuvieron un penal a favor que convirtió Borré. Aquí Colombia fue superior y podría haber ganado por mayor diferencia. Así Paraguay cerraba el 2023 con apenas 5 puntos en 6 partidos, quedando en el 7º puesto, cupo de repechaje. La gran preocupación era que solo anotó un gol en 6 partidos, por lo que continuaba con sus problemas en ofensiva. A mitad de 2024 se disputó la Copa América, donde Paraguay tuvo su peor actuación en 100 años, perdiendo sus 3 partidos ante Colombia, Brasil y Costa Rica. Esta última una selección sin sus grandes figuras y con muchos debutantes. La actuación fue tan catastrófica que la APF decidió sacar a Garnero como técnico y volver a buscar a alguien que cambie el rumbo de la selección, que parecía estar en caída. El hombre que buscaban estaba en uno de los bancos en esa Copa América, Gustavo Alfaro. El profe había clasificado a Ecuador al Mundial 2022 impulsando un cambio generacional. Los resultados con Costa Rica, y en especial en el partido ante Paraguay,
hicieron que los dirigentes apuesten con él y ver si podían contratarlo, a pesar que tenían que pagar una rescisión de contrato. La posibilidad de dirigir nuevamente en Sudamérica atrajo a Alfaro, quien aceptó la oferta y asumió el cargo en agosto de 2024. En su primera conferencia de prensa, dio el mensaje de lo que quería transmitir. ¿Dónde está el escudo? Está acá a la izquierda. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde va el nombre del jugador? ¿En la espalda? Era una frase que dio risa a muchos porque la usó en casi todos sus equipos, pero era su intención de cómo llevar adelante esta selección. El gran desafío de Alfaro era que Paraguay tenía el calendario más difícil de todos los países en el 2024. Debía jugar de local ante Brasil y Argentina, además de jugar 2 partidos de visitante en la altura. Ningún otro equipo tenía que pasar por encuentros tan difíciles y en su primer combo visitaba a Uruguay y recibía a Brasil. Hasta ese entonces Paraguay solo sumó puntos contra equipos que estaban por debajo de la tabla y nunca contra las selecciones más fuertes. Para muchos era una labor imposible, porque, además de los convocados anteriormente, no habían muchas opciones. Alfaro convocó casi al mismo grupo de jugadores que fracasó en la Copa América. Muchos se preguntaban cómo iba a rendir con el mismo equipo. En la conferencia previa al partido con Uruguay, explicó por qué estaban los jugadores en la selección. Vienen por la historia, no vienen por la plata. La selección nacional es la representación sublime del sentimiento de un país entero. También dejó a entender que tenía una enorme confianza en lo que podía hacer el plantel. Para mí este equipo con un año de trabajo es un equipo, con el perdón de la palabra, de puta madre. No tengo ninguna duda. Así llegaban a Montevideo, a enfrentar a la selección más goleadora de las eliminatorias hasta ese momento. Era el partido despedida de Luis Suárez, por lo que la Celeste buscó darle una victoria como regalo. Fue un partido durísimo, pero el esquema de Alfaro pudo impedir que Uruguay genere mucho peligro, y el resultado final fue de 0-0. Fue el primer partido de la eliminatoria donde la Celeste no marcó un gol. Aquí Alfaro explicó la importancia del empate y de dejar atrás el pasado. Hay esa cara de satisfacción de haber venido a un combate y haber salido con vida. Ve un perro que se lame la cicatriz. Lo que le duele no es la cicatriz. Lo que le duele es el golpe. Y yo sentía que nosotros nos estábamos lamiendo las cicatrices de todas las cosas que pasaron. Con el punto a favor, Paraguay debía enfrentar a Brasil de local. Era para todos el partido clave para tener esperanzas, a pesar que la canariña era la gran favorita. Con un estadio lleno para apoyar, la albirroja buscó ganar y con un tremendo gol de Diego Gómez se puso al frente. Aquí pudo aguantar el partido, anulando a figuras como Vinicius Jr. y Rodrigo. Paraguay ganó 1-0, en lo que fue su primera victoria contra una de las potencias del continente de local desde la eliminatoria a Sudáfrica 2010. La explicación de Alfaro de los resultados, el trabajo de recuperar la esencia. Yo lo único que tuve que hacer es amarrear un poquito el árbol, para que se caigan las arañas y que nos demos cuenta que ese árbol está lleno de frutos. Hoy siento que Paraguay es Paraguay, hoy siento que recuperamos, no sé si una mística, pero sí recuperamos cosas que nos identifican. Así sumó 4 puntos de un combo más que complicado. El siguiente combo también iba a ser clave, enfrentando a Ecuador en la altura de Quito y luego ante su rival directo, Venezuela, de local. Ante los ecuatorianos, Alfaro recordó una vieja frase que fue clave en su clasificación previa. El arco en cero nos lleva a la Copa del Mundo. Cuando yo dije el arco en cero nos lleva a la Copa del Mundo, en Ecuador me querían matar. Conociendo cómo jugaba Ecuador, Alfaro buscó cerrar los espacios con una línea de 3, asegurando así un 0-0, siendo el primer partido en la historia jugado en Quito donde Paraguay no recibió al menos un gol. El próximo encuentro era fundamental, ya que enfrentaba a Venezuela, rival que estaba un punto por arriba de ellos en el cupo de repechaje. La derrota más dolorosa de los últimos 15 años había sido en el 2017 ante Venezuela de local, partido que los dejó fuera del Mundial de Rusia, y era la oportunidad de revertir este recuerdo. En el primer tiempo, Venezuela golpeó primero, con gol de Aramburu. Paraguay tuvo un penal a favor. Se encargó Julio Enciso, su joven figura, pero falló el penal, que lo tapó Rafael Romo. Enciso salió llorando de la cancha al final del primer tiempo y parecía que era el retorno de los fantasmas. Para el segundo tiempo, Alfaro puso a Tony Sanabria, quien no tuvo minutos en los 3 partidos previos. Sanabria solo había convertido 3 goles en más de 30 partidos con la selección, pero aquí fue el salvador. Anotó 2 goles y pudo dar vuelta a un partido clave, en lo que era la victoria más importante hasta ese entonces. Cuando explicó cómo lo motivó, usó una de sus clásicas analogías. ¿Ves ese auto blanco que está allá? Y a ese auto blanco hay que detonarlo. El que va a detonar ese auto blanco sos vos.
La albirroja solo había remontado de local un partido donde comenzó perdiendo en las 3 anteriores eliminatorias, por lo que pudo recuperar la fortaleza de jugar en casa. Con esto Paraguay llegó a los 13 puntos y subió hasta el 6º lugar, volviendo a la zona de clasificación directa. Si no tenemos la decisión de tomar al toro por las astas y asumir las cosas como vienen, ¿para qué estamos acá? En papeles, el último combo del 2024 era el más difícil. Primero ante Argentina, la líder de la eliminatoria y campeona del mundo de local. Y luego, con este cansancio, viajar a Bolivia a jugar en la altura, pero aquí la confianza ya estaba al máximo. En la previa ante Argentina, Alfaro usó su conocimiento de albañil para explicar por qué era tan difícil enfrentar al albiceleste. Argentina es la humedad. La humedad por algún lugar se filtra. Si vos tenés una pared rajada, la humedad te aflora. Por lo menos le podamos poner un impermeabilizante para que no se note tanto. En este partido la intención era anular el juego argentino, pero esto no funcionó, ya que en apenas 11 minutos Lautaro Martínez anotó el 1-0 para los visitantes. Era un escenario difícil otra vez, ya que Argentina no perdía un partido que empezó ganando en eliminatorias desde el año 2007. Debía darse algo extraordinario para romper cualquier esquema. El gol de Sanabria es, para muchos, uno de los mejores, si no el mejor gol de la historia de la selección. Con esto Paraguay empató y de a poco fue anulando a Messi y a las demás figuras. En el segundo tiempo apareció el arma más importante de Paraguay en la historia, el centro, cabeza y gol, con la definición de Omar Alderete. Con este gol Paraguay conseguía otro triunfo histórico, repitiendo la campaña de Sudáfrica 2010, la única donde derrotaron a Brasil y a Argentina. Aquí la conclusión de Alfaro fue la de un maestro, que aprendió lecciones importantes. Si un maestro no aprende de sus alumnos, no está preparado para enseñar. Que si antes no existían los pisos, porque parecía que no existía el fondo donde Paraguay siguiera cayendo, a ver, ellos me están enseñando que no existe el techo. El siguiente desafío, conquistar los 4.100 metros de altura en el Alto, la nueva localidad de Bolivia. La Verde ganó sus 2 primeros partidos aquí, incluyendo una goleada por 4-0 ante Venezuela, mientras que Paraguay llevaba 5 eliminatorias consecutivas perdiendo en La Paz a 500 metros menos. Este partido fue otro donde el rival marcó primero, con gol de Ervin Vaca, pero en el segundo tiempo el equipo se despertó. Primero anotó Miguel Almirón, otra de las grandes figuras del ciclo. Faltando 10 minutos, un penal para Bolivia permitió a terceros marcar el 2-1, que parecía el resultado final. Paraguay nunca se rindió y Enciso, que buscaba redimirse tras su penal ante Venezuela, remató desde fuera del área y marcó un golazo para el empate. La selección incluso pudo marcar un gol para ganar el partido, pero el 2-2 fue suficiente. Esta actuación hizo que el técnico califique a los jugadores de una forma especial. Estos chicos son los héroes malditos, porque estos chicos eran los innombrables en Paraguay. Y hoy son los héroes malditos que están reivindicando un país y que lo están poniendo un país de pie. Borges decía, triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos. De esta forma, la albirroja culminó su campaña del 2024, la más difícil de cualquier selección, con 12 de 18 puntos posibles, algo impensado cuando se vio el calendario. Subió a 17 puntos, 4 por encima del cupo de repechaje y a 5 de la zona de eliminación. Este ritmo debía continuar en el 2025 sin perder el ímpetu. Para explicar el riesgo, Alfaro primero usó la física. Si estábamos en planta baja antes de jugar contra Uruguay, o estamos en un 6º piso. Y yo le doy el ejemplo que si uno se cae del primer piso, y salvo que pegue con la cabeza, pero es muy difícil que se mate, se va a romper un hueso. Ahora, si yo me caigo del 6º piso, es muy difícil que sobreviva. Luego también una explicación de automovilismo. Hace casi 2 años que venimos en esta carretera tratando de pelear para llegar a ese lugar del cual nos faltan esos 60 kilómetros para poder llegar, esas 6 fechas que nos faltan por delante. Hay mucho tráfico en el camino está complicado, hay muchos que quieren lo mismo. Para este punto, los paraguayos veían a Alfaro como el salvador de la selección, al punto que recibía el cariño de la gente en los lugares menos esperados. El otro día estaba comprando en un supermercado, voy con el carrito, me arrimo a donde estaban todas las verduras y viene el muchacho de reposición y viene y me da un abrazo y se larga a llorar. Claudio. El siguiente combo comenzó con un partido ante Chile, el más accesible del año según los puestos en la tabla. En un partido duro volvió a aparecer la pelota parada, esta vez con una señal especial para Juan Cáceres. Alderete completó la jugada y así ganaron por 1-0, sumando otra victoria. Días después viajaron a Barranquilla para enfrentar a Colombia.
Este partido fue el de peor inicio, con la selección local sacando una ventaja de 2-0 en solo 13 minutos. En otra eliminatoria, esta era una condena a una derrota segura, pero aquí apareció la garra del equipo. Primero anotó Junior Alonso de cabeza, una muestra de la recuperación de memoria. Al minuto 62 apareció Julio Enciso para hacer una jugada tremenda. Fue otro golazo, junto al de Gómez y de Sanabria, esta vez para conseguir un empate que valió como una victoria. El técnico buscó recuperar la memoria de otra época en los jugadores. Yo les pedí que vayan a buscar a ese niño que fueron para luchar. Con la cercanía de la clasificación, Alfaro dijo que aún debían seguir un camino al estilo académico. Nos falta la tesis, nos falta la tesis. Y la tesis hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho. Tenemos 3 meses para preparar la tesis, para empezar a preparar la tesis. Pero también advirtió sobre el riesgo de presionar demasiado con expectativas. Las plantas necesitan el agua para vivir, pero mucha agua también puede matar las plantas. Entonces cuidado con la demanda de exigencia que nosotros le podemos llegar a trasladar a los jugadores. Con esto Paraguay llegó a los 21 puntos, 6 más que Venezuela en el cupo de repechaje, estando cada vez más cerca de la clasificación. Su próxima chance sería ante Uruguay en junio, esta vez jugando de local. Alfaro se enfocó en un mensaje para motivar en este partido. Una de las palabras que escribí grande en el pizarrón fue memoria. Memoria, memoria. Es creer a partir del dolor. Y saber que el dolor era parte del pasado. Nuevamente la albirroja se hizo fuerte en el Defensores del Chaco, ganando por 2-0, con goles de Galarza y otro de Enciso, esta vez de penal, olvidando así el remate fallado ante Venezuela, en un duelo que para el técnico fue una victoria clave. La batalla que ganaron, yo le había escrito grande, la madre de todas las batallas. Esta era la madre de todas las batallas, la que teníamos que disputar. La primera derrota del ciclo llegó ante Brasil en Sao Paulo, donde cayó por 1-0. Más allá de la derrota, Paraguay quedó a un solo punto de la clasificación, algo que debía completar en 2 fechas. La primera chance sería en casa ante Ecuador, otro partido especial para Alfaro, que ya tenía claro cómo quería presentar esta última chance. Al final les puse una foto grande, con ustedes abajo, una escalera subiendo, la gente hacia atrás y una Copa del Mundo. Y le dije, los invito a dar el último paso. Era la oportunidad de festejar en casa, y así lo fue, con un 0-0 que sirvió a la albirroja para asegurar su lugar en el Mundial luego de 16 años. El técnico dijo cómo quería que sea el festejo y lo escucharon. La noche tiene que ser interminable. Para cerrar a la eliminatoria, Paraguay viajó a Perú y pudo romper su maleficio de nunca ganar en Lima por eliminatorias, con una victoria por 1-0 con gol de Galarza. De esta forma, Paraguay culminó con 28 puntos en el 6º lugar, igualando con 3 otras selecciones. Al ver estos resultados, todos se preguntan, ¿qué hicieron Alfaro y los jugadores para revertir este camino de fracasos? El primer lugar donde uno mira es en las estadísticas. La principal razón fue recuperar la fortaleza al jugar de local. Paraguay había pasado de ser una de las selecciones con mejor efectividad de local entre 1998 y 2010 a una de las peores entre 2014 y 2022, con apenas un 40% de efectividad. Inició la eliminatoria sumando 4 de 9 puntos posibles, manteniendo ese promedio bajo, pero con Alfaro esto cambió. Con el argentino, de los 6 partidos disputados, ganó 5 y empató 1, un 88,9% de efectividad, y 16 de los 23 puntos que sumó Alfaro en la eliminatoria fueron en casa. Solo Argentina y Brasil igualaron este promedio de efectividad en estos partidos. El público apoyó en todo momento a la selección, desde su salida de Staipané hasta el estadio, con caravanas de horas de duración, algo que destacó el técnico. Lo curioso en este caso es que otros números no muestran un cambio radical. Una de las estadísticas donde subió su efectividad fue en goles, ya que convirtió 13 goles en 12 partidos contra solo 1 en los 6 encuentros anteriores. De cualquier forma, se mantuvo su bajo promedio de goles convertidos. Solo anotó 2 goles más que en la eliminatoria Qatar, pero fue suficiente para clasificar. Fue la primera selección en promediar menos de un gol por partido que clasificó a un mundial en este formato de eliminatorias. La principal razón por la que Paraguay clasificó al mundial fue porque volvió a tener una de las mejores defensas del continente. Recibió 10 goles en 18 partidos, un promedio de casi un gol cada 2 encuentros. En solo 2 encuentros recibió más de un gol, mientras que mantuvo su valla sin goles en 10 de los encuentros.
A nivel histórico, esta fue la cuarta mejor campaña defensiva de la historia de las eliminatorias, solo superada por Argentina y Brasil en el 2022 y la de Ecuador en esta eliminatoria. Pudo superar su total para Francia 98, considerada la mejor defensa de la historia de la selección. Fue en estos partidos de local donde sacó la mayor diferencia, ya que solo recibió 3 goles en 9 partidos jugados, 2 menos que en el camino a Sudáfrica 2010. Fue este gran trabajo en defensa lo que hizo la diferencia. En las eliminatorias anteriores recibió 31, 25 y 26 goles, reduciendo casi 3 veces el total. Si vemos la diferencia de goles recibidos entre las campañas del 2022 y 2026, Paraguay tuvo la mayor reducción de todas las selecciones, recibiendo 16 goles menos, aunque en general la tendencia fue negativa. Otra de las fortalezas fue su capacidad de recuperarse de la adversidad. En 5 partidos comenzó perdiendo y en 4 de ellos pudo empatar o ganar. Esto en gran parte se dio por el convencimiento del técnico y el liderazgo de jugadores veteranos como Gustavo Gómez, Miguel Almirón, entre varios otros. También tuvieron gran protagonismo nombres nuevos como Enciso, Diego Gómez, Matías Galarza y otros más, confirmando la renovación. Una clave fue su efectividad. Intentó menos remates al arco, 9 por partido contra 11 en las primeras 6 fechas, pero aprovechó mejor sus situaciones. Tampoco tuvo mucho la pelota, apenas un 37,5% de posesión, el porcentaje más bajo de las últimas 3 eliminatorias. A pesar de esto, el equipo se hizo fuerte sin pelota, volviendo a las raíces paraguayas de defender y golpear de contraataque. Otra clave que recuperó Alfaro fue el juego aéreo. En las eliminatorias a Qatar, Paraguay no convirtió un solo gol de cabeza, algo impensado, pero desde la llegada de Alfaro marcó 5, todos en momentos claves. Aprovechó las pelotas paradas y los jugadores fueron a disputar estas pelotas para sacar diferencias. Estos resultados hicieron que Alfaro se gane un cariño especial de la gente, algo que lo dejó vulnerable. Es decir, me hizo daño, me rompió la caparazón de protección que yo tenía. A mí no hay flecha que me entre hasta que llegué a Paraguay. Y Paraguay me rompió esa estructura y me volvió un tipo muy vulnerable, si se quiere. El propio cazador de utopías reconoció la importancia de estas. Y ahí te das cuenta que en definitiva las utopías lo que te sirven es para hacerte caminar. Ahora habrá que ver si la albirroja puede cazar una utopía imposible más, la Copa del Mundo del 2026. Para ustedes, ¿cuáles fueron las claves de la clasificación de Paraguay al Mundial 2026? Para conocer más de otras selecciones, hagan clic en el ranking de las últimas eliminatorias.